chiquillas, bienvenidos a otro nuevo episodio de Viajando en el Tiempo en las Artes, o Viajeros del Tiempo en las Artes, como quieran. Hoy se pone bueno, por fin va a estar excelente. ¿Saben qué tiempo es? Sí, estamos en el Renacimiento. Sí, el Renacimiento. Sí, el Renacimiento. Por fin hemos salido de la oscuridad. ¿Se acuerdan que la última vez, en nuestro último viaje, estábamos viendo, básicamente en la época medieval, estábamos en la oscuridad y shalala? Bueno, pues ahora ya hemos salido de ahí. Por fin vemos la luz. Y la luz se ve así de prometedora. Bueno, se ve más prometedora que esa luz, eso se los aseguro. Porque pasan cosas muy buenas. Si alguno de ustedes se ha preguntado curiosamente, oye, pero ¿en qué época estamos? No nos has dicho nunca en qué año estamos. Psst, ven aquí, vamos a tomarnos un chocolatito. ¡Aquí no chocolate! Pero bueno, no vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de la línea de tiempo donde... Tú me estorbas, quítate. La línea de tiempo donde vamos a situar a lo que eran las civilizaciones antiguas antes de Cristo. Pero las civilizaciones que ya vienen después de Cristo son las que vamos a estar viendo un poquito más, ¿no? Las civilizaciones que están antes de Cristo son, por ejemplo, Grecia, la Mesopotamia, los etruscos, etc. Grecia incluso entra antes de Cristo. Dice que se murió por ahí de 30 antes de Cristo, otros dicen que 146. Bueno, no vamos a meter en esos detalles. Y tenemos que Roma nace 300 años antes de Cristo, muere 5 siglos después de Cristo, o sea, en el año 500 más o menos. Y bueno, pues vamos a ver que a partir de Roma, donde empezamos a movernos, el video pasado ya estábamos arriba del 500, porque si se acuerdan era la época medieval que se hizo en el 476 según algunos historiadores, en el siglo V, donde pues básicamente van avanzando lo que es el arte bizantino, el arte paleocristiano y todo eso. El arte bizantino es del siglo VI al siglo XI, entonces el románico es del 11 al 13, ubicando entonces al gótico en el 12 hasta el 15. Ok. El gótico es el que nos interesa. El gótico es como nuestra transición. Desde fijaron, dibujaban feo, luego dibujaron bonito, luego dibujaron feo, luego dibujaron horrible, y luego empezaron a dibujar más o menos, y luego ya empezaban a dibujar mucho mejor en el gótico, y ahora en el Renacimiento, ¡voilà! La magia. En el siglo XV o en el 1500, el arte regresa a la luz. Y no es que en la época medieval, que es el oscurantismo, realmente no hayan habido avances. Bueno, sí que los hubieron, pero en las artes parecía que estábamos estancados. Y no es sino que hasta esta época donde por fin se buscan esos conocimientos del pasado. Y se acuerdan que los griegos y los romanos fueron así, bien chidos, haciendo obras de arte. Bueno, recuperan ese conocimiento y los empiezan a estudiar. Por eso el Renacimiento es el renacer del arte. ¿Queda claro? Salud. Y quizás algún curioso me diga, a ver, pero ¿por qué le dices renacer? ¿O qué había de nuevo? Bueno, antes se había tenido que el arte era teocéntrico, es decir, se situaba con Dios, sí, Jesus. Pero ahora por fin ya empezamos a ver a los otros. O sea, ahora el arte ya no es teocéntrico, ahora es egocéntrico. No es cierto, no es egocéntrico, es antropocéntrico. Y esto es que es... Sí, ahora ya importamos nosotros. Y como ya importamos nosotros, así es. Ya no tenemos por qué pintar más monigotes para la iglesia. Ahora por fin hacemos arte que ya sale de las iglesias. Acordémonos que en el gótico ya se llevaban sus retablos y el arte estaba saliendo. Incluso hacían arte profano, que hacían retratos y paisajes. Profano eso, no. Profano eso. No, estábamos bien. Ya tenemos más temas, ya son retratos, ya son paisajes e incluso ya hay desnudos. Uy, que alguien los tape, por favor. Dato curioso, ¿sabían que cuando pintaron en la Capilla Sixtina a todos los personajes no les habían puesto ropa? Entonces contrataron a un artista y le dijeron, oye, ¿podrías pintarlos? Porque el artista dijo, no, pues, mi obra es así, yo no les voy a poner ropita. A mí me pagaron por traerse los desnuditos, no me pagaron por la telita. Y entonces la iglesia, no, ¿cómo los vamos a tener desnudos? ¡Ay, qué vergüenza! Entonces le pagan a alguien para que esa otra persona le pinte todas las ropas. Dicen por allá, se rumora por allá. Si hay alguno de aquí que sea muy curioso, investiguen si eso es cierto. ¿Y cómo se llamaba esta artista? Porque tengo entendido que después de esto, la fama de ese artista era que, sí fue el que vistió a todos los de la Capilla Sixtina. En fin. Hablamos acerca de cómo va cambiando el arte. También, como ya surgen nuevas técnicas como el óleo, aparte pues ya el fresco y el temple ya es como que un poquito más dejado, empiezan a trabajar mucho en un pequeño formato. Por ejemplo, la Mona Lisa no es tan grande como la creíamos. Es más, ¿saben qué? Vamos a hacer por fin nuestro primer viaje del día de hoy. Vamos a ir a conocer todas esas obras de arte, porque en el Renacimiento hay grandes artistas. Está Botticelli, está Da Vinci, está Rafael, o sea, hay grandes artistas. Neta que todos tenemos que ir, o sea, tenemos que ir todos, apúntense, preparen sus valijas que nos vamos. ¿Noten alguna
diferencia arquitectónica? Bueno, este ya es el Renacimiento. Es decir, vamos a contemplar que ha cambiado la estructura de los edificios, vemos que ya se ha modificado un poco y también las artes han cambiado. La verdad es que mi máquina ha estado fallando porque el clima está pésimo y se me dificulta viajar en el tiempo. Creo que ahora entonces vamos a transportarnos a otra dimensión para poder ejemplificarles más la grandeza de esta época. ¡Vamos! Me he metido dentro del alma de este cuadro. Bueno, aunque los cuadros no tienen alma. Y se lo he robado a Don Da Vinci porque, pues ya saben, él es cuate, así que no se va a quejar de que yo esté aquí. En fin, voy a contarles brevemente. Ya ves que mi máquina ha estado fallando, así que vamos a brincar en pinturas y en otras cosas. ¿Por qué no? En fin, vamos a hablar acerca del renacer estético. El renacer estético es que, bueno, ya habrán notado que yo soy totalmente diferente a todos los cuadros antes vistos. Ya no estamos hablando de Dios, yo no soy Dios, ni me parezco, pero ya podemos pintar otro tipo de temas. Por ejemplo, las características de esta época es que por fin ya tenemos perspectiva. Mira mi naricita, mira mi fondo, ya hay perspectiva. Además, ya hay ya sea una perspectiva lineal o aérea, da igual. También tenemos que la composición está hecha según esquemas geométricos, es decir, ya podemos encontrar figuras geométricas que se dibujan en la pintura. Al mismo tiempo, el uso de la luz se usa para el volumen, aunque parecemos esculturas. El color hace que la pintura se vea muy escultórica. Bueno, pues ya saben, se estaban copiando de todo lo que habían hecho los griegos y los romanos, y bueno, pues estos avances ahora eran significativos y eran de los cuales nos estábamos basando y bla, 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 bla. Entonces, ya hay una forma de expresión que es figurativa, es naturalista, es idealizada, y por fin los humanos somos bellos y sensuales, sí. Entonces, bueno, ya abarcamos temas de mitología, de retrato, entre otros. Echémosle una miradita al barroco, que viene después del Renacimiento, para que veamos cómo luego ellos exageran todo ese conocimiento que estaban descubriendo. Uy, la verdad es que sí te pasaron un poquito. Vamos. Nos estamos colando en una reunión del barroco, así que no quiero que me cachen. Bueno, les voy a contar. En el barroco se creía mucho en la exageración. Había muchos elementos, muchos. Imagínense que están dibujando y quieren llenar una hoja con muchos elementos. En realidad, barroco era una palabra despectiva. Estaban tratándoles mal y diciéndoles que estaba feo. Pero bueno, el barroco también tiene su parte, ¿no? Nace en el siglo XVII, en fin. Lo importante es que en el barroco se trabajaban líneas curvas, había más dramatismo, eran muchos elementos, y aquí empiezan a trabajar también mucho con los negros, y la luz tenía un protagonismo increíble. Hay algunos artistas que trabajaron perfectamente esto, como Caravaggio, que, bueno, hay cuadros que están impresionantes. Era bastante dramático. En esta época empieza a nacer lo que es el tenebrismo, que, bueno, es a mano de Caravaggio, pero no era el único artista genial en esta época. También estaban Rubens, Rembrandt, Velázquez, el de las meninas, entre otros artistas. Vamos a ir a ver su arquitectura para que puedan notar cómo es que ellos tenían una exageración de elementos. Ellos, según estaban festejando la vida, por eso sus temas eran tan ¿Lo notáis? Esto es barroco. Esto, miren qué cargados están los elementos. Vean, todo eso está cargado de muchos elementos. Hay demasiados. O sea, era exagerado, era exageración. Como que si no quisieran dejar nada vacío. Le llamaban horror bajo. En fin, las líneas son muy curvas, noten. Curva por todas partes. Así que con esto podemos caracterizar el barroco. Pero no solo eso, habían cuadros muy dramáticos. Vamos a nuestro tiempo para explicar un poquillo más. No, ya sé. Vamos a brincar al rococó. Porque el rococó es como el hijo pequeño del barroco. Viejo, seguro que eso está bien. ¿Por qué le estás haciendo eso? Ok, esto es tenebrismo. Ok, creo que aquí se pasaron un poquito de lanza con el pobre Chuchín. Pero este es tenebrismo, o sea, ya lo están viendo, ¿no? Como le están hurgando su vida ahí. Miren todo el negro detrás en los fondos. Esto lo empieza a hacer Caravaggio y a esto le llaman tenebrismo. Ahora sí ya nos vamos al rococó, que es muchísimo más benevolente. Si alguno de ustedes ha soñado con una vida de princesas o vivir en un palacio majestuoso donde todo esté lleno de cosas bellas, eso es el rococó. El rococó es como el barroco, pero en su versión como más femenina, o más limpia, o más pura, o más bella. Mientras que en el barroco encontramos temas que eran muy dramáticos, apasionantes, llenos de vida. Aquí decimos, no queremos hablar de esas cosas feas. Vamos a hablar acerca de mitología, de belleza, de amor, de idilio. Y miren esto, o sea, estos palacios, todo esto que ellos crean, esto es rococó. Fíjense,
Los colores que se utilizan aquí son claros, son pasteles, o sea, los colores pasteles son los que llevan blanco en su composición. Todo es tan bello, tan armonioso, tan como color de bebé, porque ya no estaban hablando de temas muy fuertes, de vida, de pasión, de guerra, de fealdad. Ahora hablan de belleza, de idilio, de romance. Ya estamos viendo que aquí lo que les importa realmente es empezar a ver un poquito más allá de la belleza. La mujer por fin toma otro papel en el mundo y ahora sí la mujer es bella. La mujer ya toma otro protagonismo. Los temas son mitológicos, son de ensoñación, son de fantasía. Ellos no quieren verse en problemas, ellos quieren belleza, quieren exaltación. Todo muy exagerado y cargado, por cierto. Pero bueno, aquí podemos ver esto que es el rococó. El rococó, la verdad, tiene cierta belleza, cierta elegancia. Es el amor a la vida, es la fantasía, es la exaltación de los ideales. La gente ahora compra entretenimiento. Ahora sí, vámonos al neoclásico. ¿Ustedes se sienten confundidos por nuestra localización? No, no hemos regresado a Grecia ni a Roma. No, sí, ya sé, se parece al Partenón de Grecia. Pero, sí, pero no. A lo que yo voy es que en el neoclásico, ¿se acuerdan que estaba todo este tipo de arquitectura en la antigüedad? Bueno, pues empiezan a copiarla, empiezan a utilizarla para poder hacer ya las nuevas obras de arte. ¿Qué sucede entonces? Ellos empiezan a basarse de todo el conocimiento greco-romano y lo llevan a sus cuadros. Vamos a ver uno de sus cuadros para que entiendan un poquito. ¿Lo notan? Esto es greco-romano, es decir, utilizan, miren la vestimenta, miren los acabados, incluso los fondos. La arquitectura responde a lo de Grecia y lo de Roma. O sea, es súper sencillo poder distinguir este estilo. Se llama neoclásico porque el neo corresponde a la palabra nuevo, es decir, es el nuevo clásico. Para ser clásico tendría que haber sido hecho en la época verdadera del clásico, que es la época antigua. Pero como no está hecho en esa época, sino que ya está hecha arriba del 1500, se le pone el neo. Es decir, si nosotros hiciéramos barroco en la actualidad, sería un neobarroco. Y si hiciéramos rococó, un neorrococó. Como ya hemos visto en la anterioridad, ¿verdad? Podemos rescatar sobre este estilo. En principio, que es muy teatral, falta movimiento, es decir, todo está muy rígido. También vemos que todo acontece en el primer plano, es decir, todo acontece adelante. Casi todo es muy dibujístico, es decir, el color no importa tanto. Las pinceladas eran muy suavecitas, no podemos ver hacia dónde iba el pincel del artista. Y eran acabados impecables. Pues básicamente es como que lo más importante eran ornamentaciones muy de esta época. Vámonos al romanticismo. El romance del artista. Y no hablo de mi amorío. Shh, no hagamos ruido. Ese sujeto parece muy concentrado. Hemos llegado entonces a lo que es la época del romanticismo. En el romanticismo, el artista por fin se enfrenta a grandes retos. Empieza a buscar su propio estilo. Hasta ahora habían estado representando ya sea la realidad, ya sea lo que era pues básicamente lo greco-romano, o hacer las cosas a su manera en el manierismo. Nos sacamos el manierismo. ¿Qué? Ahí se les cuento. Resulta entonces que aquí ya no están tratando de copiar o exagerar o así. Por fin tienen que tener criterio, por fin tienen que empezar a ver lo suyo. Y es entonces donde nos encontramos con cosas así. El artista ya está pensando, pero ahora es individual. El artista entonces está buscando cómo plasmar de acuerdo a su individualidad. Las pinceladas son expresivas, los paisajes son románticos, ya nos sumerge en otro sentido. El artista ya no está simplemente pintando la realidad. Vemos que está lleno de curvas, hay movimiento, están sucediendo acontecimientos, pero no solo eso, es algo teatral aún. O sea, el artista estaba enfrentándose a nuevos retos. Ya empiezan a pensar. Vamos a ver uno de los cuadros más representantes. Este movimiento ya es un poquito más nacionalista, ya habla de lo que está pasando en ese momento. O sea, ellos no dicen, ay no, o sea, el neoclásico está representando lo que pasó en la otra época. Nosotros vamos a representar lo que está pasando en esta, ¿no? Pero era un momento de crisis, un momento donde el artista se ve agobiado por su realidad, donde el artista tiene que empezar a crear. Pero no solamente crear por crear, el artista ya no es un artesano, el artista ya es un artista. Empiezan a haber grupos, se empiezan a asociar. Entonces el artista aquí es un momento de cambio. Por eso es tan romántico, por eso hay tanto movimiento, por eso los temas son más impactantes. Incluso empiezan a hacer temas que ya van más allá. O sea, ya empezamos a ver ruinas, empezamos a ver momentos más románticos, empezamos a ver nacionalismo, empezamos a ver retrato, empezamos a ver mucho que era la subjetividad interior. Ya no era como que lo exterior, era lo que ellos proyectaban en el mundo. No es la belleza del rococó, es la belleza subjetiva, la belleza que uno contempla. Por eso podemos ver cuadros como este, que es de la
la libertad guiando el pueblo. Entonces vamos a ver que los temas son más profundos que anteriormente. Este movimiento solo dura un siglo que va del 18 al 19. Entonces entra el realismo. El realismo dice, no, nosotros no vamos a maquillar la realidad, aunque se la maquillan. Así que vamos a ir al realismo para que noten la diferencia entre esta realidad pintada de una forma muy idealizada y romántica, donde el amor y la muerte eran casi los representantes de cada obra, y nos vamos a trasladar al realismo. Apúrate, Juana, ya tenemos que ir a la casa. Ay, sí, es fácil para ti decirlo. Tú no estás espigando. ¿Dónde estás trabajando? Este es el realismo. Ellos planteaban la realidad, pero era su realidad que ellos pensaban. La realidad que no era propiamente la realidad. Es decir, era como... ¿Han visto esos memes de expectativa realidad? Bueno, pues básicamente viene a ser esto. Entonces tenemos aquí el realismo y el naturalismo. Mientras que el realismo es la realidad, que sería la expectativa, el naturalismo es la realidad que realmente está pasando, ¿no? Esa sería la realidad. Así que podemos traducir el realismo como la expectativa y el naturalismo como la realidad, donde los artistas salen de su estudio y empiezan a visitar cómo estaban las clases sociales bajas. La figura humana está marcada perfectamente, es decir, su proporción es perfecta. Ellos empiezan a exaltar como que las clases sociales, donde pues se notan los marginados, se notan la burguesía, y también empiezan a representar paisajes muy urbanos. También vamos a ver que aquí ellos empiezan a trabajar mucho los colores sobrios, los colores oscuros. Hay una ausencia de la alegría. Están pintando a la clase media baja, pero aún así los están pintando con cierta belleza. Vamos a ver entonces, por ejemplo, aquí, que este es un cuadro más como del naturalismo. El naturalismo, a diferencia del realismo, dice, no vamos a presentar la armonía en el arte. O sea, es presentar las cosas cuales están pasando, crudas. Es como que lo ven científicamente. Vamos a ver un poquito de crudeza. Por ejemplo, noten aquí, ya hay fealdad, ya no es solamente belleza. Y esto es propio del naturalismo. Para ellos la fealdad y la belleza es indistinto. Ellos lo que quieren es representar la realidad. Si el realismo veía a la clase media baja, el naturalismo ve la clase baja. Ya les dan lugar a ese tipo de clase social dentro de las representaciones. Por eso les digo que es la realidad. Es decir, se muestra la muerte, se muestra el cansancio, se muestra lo difícil que era vivir en las clases bajas. Mientras que en el realismo podemos ver que es con un tipo de ensoñación y una exaltación hacia el trabajo urbano. Entonces hay una cierta diferencia entre estos, aunque ambos pertenecen pues básicamente al realismo. Ahora sí, vamos a regresar en el tiempo para que por fin ya dentro del estudio les vaya explicando. La verdad es que este viaje ha sido bastante largo y me gustaría hablar con ustedes. ¡Bajan! ¡Ey, señor, bajan! Mira esa persona tan rara. Sí, pero pues yo no sé de dónde viene. Muy bien, hemos regresado entonces de nuestro gran viaje. Sí, fue largo. Vamos a contar un resumen breve de cómo fue esta aventura. ¡Vamos! Y ya estamos de vuelta. ¿Me extrañaron? Bueno, no creo, porque hemos estado viajando por aquí, por allá y por allá y por allá, metiéndonos a cuadros, buscando sitios históricos y demás. En resumen, podemos decir que en el Renacimiento ya habíamos encontrado el arte básicamente un poquito muchísimo mejor. Bueno, ya estaba mucho mejor el arte, es decir, de haber pasado a esto, que era básicamente el gótico y el medievo, pasamos a esto. Mira qué belleza. Y esto es porque se había iluminado por fin el conocimiento. Recuerden, ya había nacido la imprenta, ya estaban viendo todo lo que hacían los filósofos, y también teníamos el renacer científico. Ya estamos pensando, ya había educación un poquito más para nosotros. Bueno, todavía no tanto, pero recuerden, el conocimiento os hace libres y también nos hace poder progresar. El arte empieza a cambiar, empieza a transformarse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Muy bien, vamos a recapitular nuestra gran aventura. Es decir, primero ya vemos que ya podemos tener unos cuadros que son súper geniales. Eran casi escultóricos porque les copiaban el color, bueno, las esculturas. Ya ven, están viendo todo lo que hacían en el pasado antes de la oscuridad, y por fin empieza a cambiar el arte. Hay perspectiva, hay color, hay proporción, hay armonía y hay mucha belleza. Además de que el hombre por fin aparece en los cuadros, en este caso las mujeres, aquí es mujer. En fin, entonces vamos a ver que el arte cambia. Ya no estamos sobre Dios, o sea, Jesús ya, la verdad, está sobreexplotado. Ahora por fin valemos nosotros. Luego vamos a ver que como que
Esto lo exageran y ¡pum! Nace el barroco. En el barroco hay exageración, exageración, exageración. Empieza a ver el tenebrismo, la oscuridad y al mismo tiempo temas muy dramáticos, apasionados, la vida y la exageración. No olvidéis que barroco es un término despectivo. ¿Qué pasa entonces? Después del barroco viene el rococó. En el rococó todo es belleza, todo es armonía, todo es bonito, todo es idilio, todo es romance. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Belleza. Colores blancos, colores suaves, colores pasteles y mucho, mucho romance. Bueno, si tuviera romance, si acaso. Pero bueno, en fin, no hablemos de eso. Entonces, vamos a hablar acerca de el rococó. El rococó, todo era bonito, todo era fantasía. No queremos guerra, no queremos muerte. Queremos belleza, queremos exageración. Así que hay blancos. A comparación del barroco, que había tenebrismo, había oscuridad. En el rococó, todo era lindo. Así que, bueno, si quieren belleza, rococó es lo suyo. Después, ¿qué pasa? ¡Pum! Viene el neoclásico y dice, no. Clásico, a ver, tú no te enteras de nada, le dice al barroco y al rococó. Vamos a hacer temas que tengan que ver con la exaltación de lo greco-romano. Es decir, ya ven, temas que tienen que ver con Jorge emperador. Y bueno, pues básicamente todo lo que era Roma, todo lo que era Grecia, ¡pum! Lo funcionan, pero ahora en la época en la que estaban viviendo. Entonces, vamos a ver simplicidad, geometrización, arquitectura, que tiene mucho que ver con lo que hacían los griegos y los romanos. Vamos a ver entonces que sus temas son mitológicos, son temas clásicos, son temas históricos. Y básicamente todo ocurre en el primer plano. Todo está casi sin movimiento, como si estuvieran posando. No hay mucho movimiento. Mientras que el barroco, eran curvas. Aquí está todo muy recto, como que si estuvieran fingiendo todo el tiempo. Y todo ocurre en el primer plano. Atrás no se sabe qué está pasando, porque era todo casi muy teatral. En fin, luego, ¡pum! Termina eso y pasa el romanticismo. El romanticismo. El romanticismo aparece y le dice entonces al neoclásico, no, ¿sabes qué? Hazte un lado, porque nosotros estamos a favor del gótico. Sí, otro tema que ya habíamos visto con anterioridad. Entonces, los románticos, que están así, todos sentimientos, todos emociones, empiezan a hacer cuadros donde sus pinceladas ya tienen pasión, ya tienen sentimiento. El artista está en crisis, el artista está buscando por fin su sentido. Empieza a ser individualista, empieza a poner su propia parte en la obra. Y por fin, ya no somos artesanos, ahora sí somos artistas, porque estamos en el periodo del arte. Este sí es arte, no es prearte ni es posarte, es arte. Entonces, el romántico está buscando plasmar con sentimientos, está buscando su estilo, está buscando qué hacer, cómo representar. Los temas son nacionalistas, son individualistas, exaltan la realidad y desaparece la línea. Importa más el color, importa más lo que está transmitiendo el artista. Aquí en el romanticismo vemos que los ambientes son muy románticos. Vemos también que aparecen nuevos temas, misterios, ruinas, monasterios. Estos temas no eran antes tratados, pero el romántico le busca un sentido, una pasión, como si fuera muy emo, ¿no? Muy emocional. Y después de esto, como que llegan los realismo y dicen, no. A ver, espérate, para tu carro. Vamos a trabajar lo que es la realidad. ¿Por qué te estás exaltando cosas? Vamos a mostrar lo que de verdad es. Aunque la verdad su realidad era maquillada. Era como esas fotos de Instagram. Filtro. Porque, aunque era realidad, no se ponía la realidad del que estaba sufriendo. Para esto nace el naturalismo. En el naturalismo, ahí sí vemos fealdad, no belleza. Ahí sí vemos cómo era la realidad cruda. Y bueno, este ha sido un breve recorrido, falta todavía el manierismo, no nos brincamos. El manierismo es el que habla acerca de hacer el arte a su manera. Viene después del Renacimiento y antes del señor Barroco. O sea, viene después del señor Perfección y antes del señor Exageración. Entonces, el manierismo es hecho el arte a su manera. ¿Qué quiere decir esto? Ellos exaltan la belleza idealizada, pero pelean contra la clásica del Renacimiento. Ellos hacen su propia estética. Los cuerpos son alargados, todo está hecho de curvas, son poses muy exageradas, muy incómodas, como que todos están así, como que muy incómodos. O sea, esto es manierismo. Las figuras no eran totalmente proporcionadas, era un tanto como que místico, mágico o algo así. Entonces, vamos a ver que hay como que todo es muy irracional, ¿no? Es medio extraño. Por ejemplo, me voy a convertir en una figura del manierismo. Vean. Hola, yo soy manierismo. Es decir, miren estos cuellos alargados, porque las figuras no eran totalmente naturales. Además, vamos a ver que hay muchas ondulaciones en sus composiciones. Vamos a ver que las poses son muy incómodas. Y también que ellos manipulaban, la luz no era natural, la luz era fría. Hablan de temas como mitológicos, religiosos y también de ¡mira mi cuello!
Oye, en eso, nuestro tiempo se ha acabado. Espero que sigamos viajando, que les haya gustado esta aventura. La verdad es que ha sido muy larga, pero de verdad, este es el último resumen que hemos hecho para que por fin lleguemos a las vanguardias. La edad moderna tiene muchos cambios, como habrán visto, y uno siempre viene peleando contra el otro. Viene el Renacimiento, lo empuja el manierismo, lo empuja el barroco, lo empuja el rococó, lo empuja el neoclásico, lo empuja el romanticismo, lo empuja la realidad, lo empuja el naturalismo y vamos a llegar al impresionismo. En el siguiente taller vamos a ver entonces un poquito más acerca de cómo se pintaba ya, pero el artista está peleando contra la cámara. Sí, amigos, nace la fotografía. Y vamos a ver cuántos cambios trae en la vida del artista. Pero será en nuestro siguiente viaje. Nos vemos.